Uno, dos. Mm, Quedamos en Valles Factor. Es que no me acuerdo si quedamos, si esto sí lo expliqué o no lo expliqué. Yo recuerdo que explicaste el anterior, porque yo tengo anotado aquí, pero el BSS no, ese sí no. O sea, la primera matriz más no esta segunda. Yo estoy mirando aquí a ver el video que subí hasta donde lo dice. Okay. Sí, este yo lo expliqué, sí. Quedamos fue aquí, en Valles Factor. Eh, sí, básicamente, pero igualmente en resumidas cuentas, si no lo recuerdas, aquí se está modelando el origen y la dispersión. El CTMS es fijo, o sea, da todas las matrices igualmente que posibles, incluso viajes inverosímiles, como los que yo les decía. Este BSSVS tiene la matriz igual, pero tiene un interruptor básicamente que colapsa a cero probabilidades inverosímiles y hace que la matriz sea más manejable. Ah, sí, ya recuerdo que diste el ejemplo de los switches, algo Ujú. así. Sí, sí. Entonces un Bayes factor mide cuánto cambiaron las probabilidades a favor de una hipótesis después de ver los datos, comparado con antes. ¿Recuerdas que esto lo vimos cuando hablamos de Bayes, el posterior? Entonces el odds representa la razón, o sí, la razón entre la probabilidad de que ocurra un evento, o sea, la hipótesis, y la probabilidad de que no ocurra. Ese vendría siendo como el odds. Em, y este odds, esto es ohmios. Esto cuando se usan los odds se está realmente refiriendo a los momios. Y sí, entonces si P, tenemos una P de por ejemplo 0,6, estoy diciendo que es 60% probable. Y, y bueno, entonces así tendríamos entonces en esta ecuación un odds, por ejemplo, de la P de la probabilidad de 60% dividido el restante, porque es 1 menos P, y el restante para llegar a 100 pues es 40. O bueno, 40%, o sería lo mismo 0,60 o 0,40. Entonces esto se interpretaría básicamente si sacamos mitades, eh, 3,3, 0,2. Entonces sería un 3-1. Entonces es un 3-1 a favor, ¿no? Y entonces si por ejemplo un odds de 50%, pues sería de 50% tendríamos algo neutro. Luego tendríamos el BF, que el BF pues es el Bayes factor, que me estaría diciendo el odds posterior y el odds prior. Eh, entonces tendríamos estos cálculos de, por ejemplo, un Bayes factor de 1 me estaría diciendo que los datos no cambiaron lo que creíamos, o sea, el prior. Un Bayes factor de 20 me está diciendo que los datos hicieron la hipótesis 20 veces más probable.
y un Bayes factor de 0,1 es que los datos le hicieron la hicieron 10 veces menos probable. Entonces, en filogeografía, la pregunta clave no es solo si el Bayes factor es mayor a 1, sino cuánto mayor a 1 es el Bayes factor. Entonces, aquí Lemay y colegas se apoyan en la escala clásica de Cass y Raftery, que lo citan en su estudio. Dice que un Bayes factor mayor a 3 es una evidencia sustancial y nos dicen también que es el umbral mínimo que el medio utiliza para dibujar una flecha en el mapa. Un Bayes factor de 20 nos dice evidencia fuerte. Estas fechas se representan más gruesas o con otro color. Un Bayes factor de 150 es una evidencia pues ya decisiva. Básicamente los datos estarían haciendo 150 veces más probable eh, los datos. Y bueno, formalmente la ecuación 6 del paper, el Bayes factor para una ruta específica de K, es decir, de estas K, catálogo global son los países obviamente, es Bayes factor sub K igual a PK, bueno, esta ecuación, donde P sub K es la probabilidad posterior de que la ruta exista, y pues el MCMC vio datos a favor, y K sub K es la probabilidad a priori de que exista, es decir, antes de los datos. Mm, sí, pues básicamente podríamos decir que las tasas que dan lugar a mayor a 3 son tasas de difusión bien fundamentadas. Entonces, mm, Yo muéstrame de nuevo. dime. No, como dices mayor a 3 pues mayor a 3 significa que es el umbral mínimo, ¿cierto? Porque ya mayor a 20 sí ya es más fuerte. Pues claro, pero entonces empezarían a conformar el gráfico de migración. Entonces un Bayes factor hacia atrás, diríamos que tendríamos el switch apagado, ¿no? Ok. Mm, veamos, por ejemplo, hagamos un ejemplito acá rapidito. Menor a 3, ¿cierto? Menor a 3, hay un corazón tan bonito. No concluyente. De 3 a 20 es positiva. Diríamos aquí que es una ruta muy probablemente real, y de 20 hasta o mayor o 250 digamos que es una ruta muy probablemente real, y mayor a 150 pues digamos que es una ruta casi ciertamente real. Mm, pues sí, o sea, sí, lo del mayor a 3 pues como que es una práctica como poblacional, o sea, de publicar, que el mayor o igual a 3 se reporta como estadísticamente soportado, ¿cierto? Solo esas rutas mayor o igual a 3. El paper entonces nos da dos casos de estudio. El primero es la influencia del H5N1 aviar, donde hay 192 secuencias de la de la marlutina, que representa como HA, y neuramidasa, que representa como NA, de 20 localidades en Eurasia. El BSSVS identifica a Guangdong como centro de difusión dominante, con 16 de 25 tasas significativas BF mayor o igual a 3, concordantes entre HA y NA. Intentaremos, entonces, a ver, voy a intentar acercar este gráfico. Este sería como entonces un, un gráfico de los que se producen con este algoritmo. Si bien aquí aparece Hong Kong como más
más en rojo, también hay que tener en cuenta donde tendríamos nosotros la intercepción, ¿cierto? Porque miremos acá estamos en Hong Kong. Tendríamos entonces dos bifurcaciones, pero que estas dos bifurcaciones no se, o sea, no se expanden. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, que Hong Kong tiene mucho, también tiene como una cierta probabilidad, pero la cepa originaria de toda esta cadena de distribución se produjo realmente en Guangdong, pero pues igualmente son lugares geográficamente al ladito básicamente, son vecinos básicamente. Luego tenemos esta este otro caso de estudio que es la rabia canina en África, el linaje África 2 de 101 secuencias del gen del núcleo proteína N de 12 países africanos. El análisis revela, esperen, yo traduzco esto, un continuo proceso dinámico que pudo de hecho ser en esencia mantenido, puede ser en esencia el mantenimiento de los ciclos epidémicos. Sí. Y bueno, básicamente este es otro tipo de gráfico que podemos hacer con Sprite 3D, que es un módulo que viene directamente con vallas. Eh, y bueno, esto por el lado del BSSVS. ¿Qué más podríamos decir de esto? Pues bueno, pues mucho más de esto, pues tampoco hay mucho más para decir. Pues esto básicamente demuestra que el BSSV selecciona automáticamente el número mínimo de rutas eh, necesario para explicar la dispersión que se observa. Eh, sí, pues básicamente eso. Luego tendríamos el tema de la filogeografía continua, que es el movimiento browniano. Entonces, en esta sesión de filografía discreta, es diferente a esta filogeografía continua. En esta anterior trabajamos con países o regiones como estados discretos. Entonces, digamos que cada cepa que nosotros secuenciemos tendría como una etiqueta, por ejemplo, de España, Argentina, Colombia. Y pues el modelo CTMC estima las tasas de migración entre esas etiquetas o el SSVS, que es como la expansión. Y entonces, pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros tenemos o cuando nuestras muestras realmente no vienen de países, sino de coordenadas GPS exactas? ¿Cierto? Como por ejemplo un murciélago, mm, por ejemplo un murciélago que es capturado en la selva amazónica a una latitud X, digamos -314 de latitud y, y -60,02. Un segundo, anoto estos datos para publicar. Y listo. -60,02 en longitud, ¿cierto? Mm, entonces, una rata eh, que es secuenciada, por ejemplo, a ver, no, espera un segundo que me estoy confundiendo. ¿Cómo explicar esto?
Bueno, entonces digamos que tenemos estas tomadas, digamos, en la Amazonía. Y luego también tenemos otra también en la Amazonía. Entonces, digamos, como que ahí ya no se pueden discretizar las dos a decirles que fueron en Brasil, ¿cierto? Porque pues, o en la Amazonía, porque ambas son amazónicas, entonces necesitamos poder espaciarlas ya más exactamente en un, en un, en un espacio tridimensional, pero que igualmente sea pequeño. Entonces, por eso es continuo, porque no se discretiza en un país específico, ya en una región, en un punto más exacto y así. Eh, entonces, la filogeografía continua resuelve este problema de que no podemos discretizar distancias pequeñas, eh, de modo que los vuelve movimientos en un plano geográfico. Y justamente se utilizan las coordenadas de latitud y longitud. Y antes de continuar, tenemos que tener en cuenta qué es el movimiento browniano. No sé si de pronto sepas qué es el movimiento browniano, si no, pues lo pasamos a explicar. No, no lo conozco. Vale, entonces veamos lo que es el movimiento browniano y la matriz de precisión. Imagínate que tú sueltas una gota de una tinta cualquiera en un vaso de agua. Al principio la mancha pues es pequeñita, pero con el tiempo digamos que se extiende al resto del vaso, ¿cierto? Se empieza a diseminar. Y ese movimiento no tiene preferencia alguna por irse hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, eso es en esencia un proceso browniano. Es un movimiento aleatorio sin una dirección fija, donde la posición se hace más incierta a medida que pasa el tiempo. Entonces, en filogeografía, cada linaje del árbol funciona como esa gotica de tinta sobre unas coordenadas en un mapa. El ancestro entonces es la raíz, eh, o bueno, el ancestro en la raíz que del árbol pues está en un punto y a medida que las ramas avanzan en todo el periodo temporal, pues sus ubicaciones se empiezan a dispersar. Entonces, aquí la pregunta que estamos intentando resolver es cómo, qué tan rápido crece esa mancha en tu líquido de tu gota de tinta, ¿cierto? Entonces, la matriz de precisión, eh, a ver, ok, entonces la matriz de precisión, la respuesta se captura en un solo objeto matemático, que es entonces esta matriz de precisión P, que es básicamente una matriz 2 por 2, una dimensión tanto para la latitud como para la longitud. Entonces, P es como una resistencia, ¿cierto? Entonces, digamos que P es como una resistencia y si tengo una P alta, el linaje se va a mover muy poco. Entonces hay una difusión lenta. Y si la P es baja, el linaje se mueve mucho. Hay una difusión muy rápida. Hay una difusión rápida. Entonces, aquí la varianza del movimiento, pues, es pequeña. Perdón, es grande. Formalmente, P, no sé si tengo por acá la ecuación. Tengo. mm, Formalmente P es el inverso de la varianza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? P es igual a varianza menos 1. Son la misma información vista como desde lados opuestos, pero precisión es más intuitivo como para este contexto porque pues alta precisión
es igual a el movimiento está muy frenado, ¿no? Entonces igual a que sabemos que bastante bien dónde está el linaje. Entonces, la matriz P básicamente es esto, ¿cierto? Es ese y así. Mm, entonces, si P es igual a P2, si P1, o sea, si la latitud la latitud es igual a la longitud, es decir, P1 es igual a P2 y R es igual a 0, me está diciendo que la P es diagonal, es decir, un movimiento isotrópico, que es igual en todas las direcciones como la gota de tinta. Si P1 no es igual a P2, el movimiento es anisotrópico. Quiere decir esto que es más rápido en un eje que en otro. Que en otro. Si R no es igual a 0, me está diciendo que el movimiento tiende a seguir una dirección oblicua, por ejemplo, noreste, como una cadena de transmisión que avanza diagonalmente sobre el mapa. Eh, la regla de este modelo de matriz es como a lo largo de una rama que dura un tiempo delta t, la varianza espacial del movimiento crece entonces p sub p varianza menos 1, entonces es p igualmente por delta t. Esto tiene dos consecuencias directas, que es primera, más tiempo en la rama es igual a más varianza, igual a la ubicación ancestral puede estar más lejos del punto de partida. Una rama de 10 años permite más dispersión que una de un año. La segunda consecuencia de esta ecuación es más precisión. Una P alta es igual a menos varianza, igual a la ubicación ancestral está más frenada cerca del punto de partida. Entonces, supongamos un P moderado, digamos una rama corta de un año, una rama de un año, rama de un año, eh, esta sería una rama corta, entonces nos permitiría que el linaje se mueva unos 50 kilómetros, por ejemplo, del punto de partida. Entonces, de una rama de 5 años permitiría, espera, hago el cálculo, 112 kilómetros. Entonces, eh, ¿cuántas veces más? Eso se responde con la raíz cuadrada del tiempo. Más veces que en un año. Entonces, una rama, por ejemplo, de 0.1 años, un segundo, yo hago el cálculo acá en la calculadora, sería 16 kilómetros, perdón, 16 kilómetros aproximadamente. Entonces, la relación no es lineal con la distancia, sino directamente con la varianza. Entonces, las grandes distancias necesitan proporcionalmente mucho más tiempo. Entonces, tenemos nosotros tres parámetros P en BEAST, que son directamente en Beauty. La matriz P 2 por 2 se descompone en tres valores estimables. El P1, que es la precisión en latitud, controla la dispersión de norte a sur. La P2 es una precisión en longitud, controla la dispersión este-oeste. La R es una correlación de latitud con longitud. Si R es igual a 0, el movimiento nuevamente es isotrópico, que es igual en todas las direcciones. Si R no es igual a 0, hay una dirección preferida. Por ejemplo, es una cadena de transmisión avance a lo largo de la costa este-oeste. P2 será mayor que P1,
Entonces, menos precisión es igual a más movimiento en longitud. Para la inferencia bayesiana, BIS necesita un prior sobre P. El estándar es una distribución de Wishart, que es la generalización multivariada de gamma que permite actualizar P eficientemente durante el MCMC. Ah, entonces, esto es como se vería la filogeografía continua con Split 3D, que recuerden que es algo que tiene directamente BIST para calcularlo sobre él. Básicamente así se vería. Eh, ¿Qué es? Bueno, perdón. Hay un problema con el movimiento browniano, o sí, movimiento browniano o la difusión browniana clásica, y es que todas las ramas eh, a la misma velocidad me generan a mí sesgos, porque todo lo anterior funciona bien bajo un supuesto, que es que el supuesto, perdón, que es que, segundo limpio esto, bueno, que es que mm, que P es la misma en todas las ramas del árbol. Es decir, como que el patógeno se dispersa a la misma velocidad siempre, en todas partes, en todos los momentos. Y esto casi nunca es cierto. Eh, en las realidades epidemiológicas, una rama puede representar un salto, por ejemplo, transoceánico, eh, por avión, ¿no? Y esa rama, pues, por ejemplo, me estaría recorriendo 10.000 kilómetros en cuestión de horas. Entonces, la rama siguiente de esta de 10.000 puede ser una rama de una transmisión local en una zona rural. Por ejemplo, son 2 kilómetros, más o menos, como en semanas. Entonces, el modelo browniano homogéneo no puede manejar ambas, o promedia y dice velocidad moderada en todas partes, entonces lo cual no me estaría reflejando a mí ninguna como de las dos realidades, ¿cierto? Entonces, esa heterogeneidad de ramas rápidas y ramas lentas viola el supuesto central del modelo browniano, el modelo browniano clásico, perdón, y es lo que motiva el modelo, que son modelos más avanzados, como ah, el modelo de Jesucristo, ¿dónde estás? Mm, a ver, permítame un segundo. Ok. Eh, Sería entonces el modelo, pero me preocupa que no tenga aquí la diapositiva. Permíteme un segundo, yo verifico si estoy usando la correcta. La filografía discreta. Depende del contexto con el que estés trabajando, claro, porque tú debes tener en cuenta la realidad epidemiológica que estás analizando. Exactamente. No siempre vas a poder, si estás analizando el patógeno dentro de una distribución local, pues no vas a usar un modelo que no te permite tan siquiera esa realidad. Mira, entonces sucede que no tengo la diapositiva, pero entonces venga, lo explico encima de esta, tampoco es tan diferente. Es el modelo, se maneja mediante un modelo eh, un modelo de
RW. ¿Qué me quiere decir esto de RRW? Este tema de RW es básicamente un modelo que me dice el Relaxed Random Walk o eh, el camino aleatorio relajado, creo que es algo así. Entonces, este modelo relaja esta restricción justamente igual de como que, por ejemplo, el reloj relajado que vimos por aquí atrás, el modelo relajado de, ¿dónde estás? Eh, UCLN, igual que este modelo, eh, al igual que este modelo relajó el supuesto de tasa evolutiva constante en el tiempo, entonces pues aquí la analogía es casi que perfecta aplicarla y sí. De hecho, hasta los autores la señalan explícitamente en su paper. Entonces, perdón. Entonces, sí, aquí entonces tendríamos, hagamos una comparación de estas analogías para que la cojamos más fácil. Teníamos el reloj estricto, me diría que la misma tasa evolutiva en todas las ramas, mientras que el reloj relajado me estaría diciendo que cada rama tiene su propia tasa evolutiva y esto es justamente lo que hace el UCLN. Entonces, en el movimiento, la difusión browniana o movimiento browniano clásico o homogéneo, es cierto, digo más fácil, B de homogéneo, tiene la misma tasa de difusión en todas las ramas, en todas ramas. Mientras que el random relaxed walk o el reloj, ¿cómo se lee esto? O sí, relaxed random walk, básicamente. Este tiene cada rama tiene su propio escalar de difusión. Se llama caminata, se llama caminata Caminata aleatoria aleatoria relajada, ¿no? relajada. Sí. Eh, eh, bueno, entonces el escalar de difusión aquí no lo tengo tampoco, pero básicamente cada rama tiene su propio escalar de difusión, que básicamente es un psi, o perdón, un phi sub b. Ah, matemáticamente, en el RRW, cada rama B, ¿cierto? Cada rama B tiene un escalar, este escalar es el phi sub b, que modifica la varianza de difusión. Entonces, no sé, creo que se dañó la diapositiva porque es que no, esta parte. Bueno, el tema es que tendríamos una varianza X como en una rama, por ejemplo, B, que sería igual a la varianza por este escalar de sub B multiplicado por el tiempo de la rama, donde obviamente este phi sub b se muestra en una distribución hiperior. Em, ¿Qué podríamos más hablar de este tema? Pero pues sí, básicamente esto es lo que a mí me ayuda como
a solucionar ese tema de las ramas o de que un patógeno puede fácilmente viajar transatlántico 10.000 kilómetros en una tasa de horas. ¿Qué más podemos ver de esto? Mm, no, de hecho, pues es todo lo que teníamos para hablar de este tema de filogeografía continua y discreta. Y, y bueno, el tema del jitter. Este tema del jitter, esto es, esto es para... Hay una explicación más fácil yo para esto. Esto es como para, bueno, si varias cepas provienen exactamente de la misma localidad, ¿cierto? Mismo hospital, mismo campo, sus coordenadas son idénticas, entonces esto produce problema de la singularidad. La solución estándar es agregar un pequeño desplazamiento aleatorio y eso se le conoce como jitter, por eso se llama así el tema. Y es un más menos 0,01 grados, que es aproximadamente a 1 kilómetro a cada muestra de la misma localidad. Beauty incluye la opción Jitter SD para hacerlo automáticamente. Integrado todos estos componentes, el flujo de trabajo completo de BIST para filogenia es Tempest, verificar la señal del reloj, Beauty, configurar UCLN, eh, Juanfe, no, dime, yo te la mano. Em, Antes de que digas esos pasos, o sea, prácticamente lo que hace Jupyter es que en el mapa no me coloca como que son en la misma localidad, es como no colocarme todos los puntos en el mismo lugar, en el exacto, mismo lugar ya. porque no tendrías cómo hacer una estadística y entonces ocurre un problema que es de singularidad. Pero entonces esto no invalida los datos, porque igualmente si tú tienes señal, una señal estadística en tus datos, pues el jitter lo único que hace es desbloquear es el resto de señales, sesgando un poquito la muestra. Ok. Entonces aquí tendríamos como el tipo de flujo. Por ejemplo, Split 3D es una animación geográfica de la dispersión. El Fig Trim es una visualización de árbol datado con barras de densidad, máxima densidad posterior. Y el Tree Annotator genera árbol de MCC con HPDs de tiempo y ubicación. Eh, pero bueno, entonces ya básicamente que terminaríamos. Y, y bueno, esta sesión de hecho no nos tomó mucho tiempo, nos tomó 45 minutos. La idea entonces es que me digas qué dudas tienes. Pero bueno, hablemos de este último tema ya para finalizar. El diagnóstico de convergencia de la cadena de Markov-Monte Carlo. El, el ESS, si es mayor o igual a 200 para todos los parámetros del modelo, es un mínimo aceptable. Mayor a 1000 para el posterior, prior y la verosimilitud es el ideal. Entonces los traces no muestran tendencia sistemática ni subiendo ni bajando. Los tracers de dos runs independientes están superpuestos, entonces nos está diciendo que convergen al mismo lugar. La distribución posterior tiene una sola moda, o sea, sin bimodalidad, y los árboles de dos runs producen el mismo árbol MCC. Si SS es inferior a 200, la cadena no ha explorado lo suficiente. Y como opciones, pues aumentar la longitud de la cadena, verificar que los periodos son razonables, aumentar la frecuencia de login y revisar si el modelo es identificable con los datos disponibles. De resto, pues ya, si el resto del documento para que lo puedan ver el documento y ya. Iniciaríamos entonces la práctica en la próxima sesión, ya cuando tengan el todo repasado y digerido.